La siguiente es una historia muy conocida. Es el caso de Josué Velázquez, transmitido en el programa de radio La Mano Peluda. Es una historia redactada por Juan Ramón Sáenz en su anecdotario, que además otorga datos que desconocíamos sobre el caso. Este es el caso de Josué Velázquez. Una de las historias más famosas de La Mano Peluda fue el caso de Josué, un joven que un día, en compañía de su abuelita, su mamá y 2 hermanitos, cruzó la frontera en busca de mejores condiciones de vida. Al paso del tiempo, su situación era precaria y Josué, como hijo mayor, vivía desesperado por hallar la solución para que su familia dejara de padecer la pobreza. Trabajaba de un lado a otro, ganando apenas lo suficiente para comer. Un día, amaneció con una idea que, según él, lo remediaría todo. Vendería su alma al diablo. Al cabo de 11 meses, Josué, como se hizo llamar sin revelar nunca su nombre real, consultó, investigó, consiguió algunos libros de magia negra y realizó los procedimientos indicados hasta que una noche se le aparecieron en su cuarto 3 sombras. Y estas le dijeron: ¿así que quieres dinero y poder? Sí, ese es mi mayor deseo, respondió el joven. Yo esperaba verlo con cuernos, esperaba verlo. Para poder darte lo que quieres necesitamos a cambio el alma de un ser querido. ¿Cómo? ¿Un ser querido?, dijo Josué sobresaltado. Si estoy haciendo todo esto es precisamente para que ellos estén bien. Si simplemente quieres que tu familia deje de padecer hambre, debes entregarnos el alma de uno de sus miembros. Tenía que dar a un familiar. Tienes hasta la próxima luna llena para hacerlo. De lo contrario, te va a pesar. Y las sombras se fueron. Esa noche fue la más larga de la vida de Josué. No durmió pensando en lo que las sombras le habían dicho, y a su cerebro llegaban pensamientos encontrados. Al día siguiente, se enteró de que faltaban solamente 2 noches para la luna llena, y él tenía que resolver la situación. Un joven de apenas 16 años, con el firme deseo de cambiar el destino de su familia, frente a la oportunidad que durante mucho tiempo había buscado, decidió llevar a cabo el siniestro plan. El problema era a quién de sus familiares entregaría. A mis hermanitos no, los quiero mucho. A mi mamá tampoco. Ella me dio la vida. Ya sé, a mi abuelita. Al fin, ella ya vivió. Y así llevó a cabo el macabro hecho. Esa noche, asfixió a su abuela. Posteriormente, al hacer los trámites de la muerte, las huellas del crimen inexplicablemente habían desaparecido, y de hecho, parecía una muerte natural. Narra que la siguiente noche fue llevado a una caverna por seres de oscuridad, donde recibió un anillo que simboliza su compromiso. Yo lo tengo, me dijeron que yo al recibirlo habría un espíritu que lo iba a acompañar. Fue entonces cuando la vida de su familia y la suya por fin cambiaron. Empezó a recibir dinero, lo que le permitió continuar sus estudios. Se abrieron todos los caminos y descubrió en su cerebro una gran facilidad para aprender. Al cabo de un tiempo se separó de su familia para irse a vivir solo, concluyó sus estudios y obtuvo el título de biólogo. Más tarde, hizo el doctorado y tiempo después fundó una empresa. Al parecer lo tenía todo, excepto la tranquilidad. Me duele porque el arrepentimiento me ha llegado. El remordimiento a veces era borrado por la abundancia, los lujos y las excentricidades. Josué ahora tenía dinero y cierto estatus que le permitía tener y hacer casi todo lo que deseaba. Nadie sabe por qué, pero su familia se había alejado de él. Su soledad únicamente se llenaba con el dinero, la vanidad, pero su vida estaba completamente vacía. Durante una entrevista telefónica con Josué, en la transmisión del conocido programa de radio, el ambiente en la cabina poco a poco fue cambiando. Según comentó el conductor, comenzó a salir aire frío por debajo de la mesa. En ese preciso instante, Josué nos sorprendió cuando desesperadamente mencionó que un ente se aproximaba hacia él. Es una mujer que flota y tiene una enorme boca donde surge una lengua como de serpiente. Me ataca así de frente, me ahorca, me trata de ahorcar y me dice que qué te está pasando, qué te está pasando, por qué no entiendes. Ahora está frente a mí y trae algo en la mano. ¿Qué trae en la mano?, le preguntaron. Una cruz invertida que en el centro tiene algo como un ojo. Y en el puño trae un ojo de cristal o algo así. Yo sé que eso es muy malo porque hoy me dijeron que cuando yo viera eso me iba a morir. Comenzó a llorar con un llanto lleno de angustia y terror.
En cabina se realizó un enlace telefónico con el pastor Roberto Guaso, uno de los más importantes colaboradores del programa. Fuera del aire, Juan Ramón Sáenz comentó con el pastor el caso y lo que estaba ocurriendo en la cabina. Le dijo que la situación del joven era muy grave, que invocara a Dios y abriera la Sagrada Biblia. Por supuesto, él hablaría con este joven que necesitaba ayuda urgente. Entraron nuevamente al aire y Josué indicó que este ser había aparecido meses atrás y en esa ocasión lo había golpeado como castigo, ya que había regalado dinero a uno de sus empleados que se encontraba en apuros, y eso lo tenía estrictamente prohibido. Yo pues sentí la necesidad de ayudarle y le di dinero. En su casa diariamente aparecían fuertes cantidades de dinero, pero era exclusivamente para gastos personales y no podía regalarlo en beneficio de persona alguna. El pastor Guaso intervino y le preguntó si estaba realmente arrepentido y si quería que esto terminara. Contestó que sí, que su arrepentimiento era grande, más grande que el miedo a la muerte. Luego, el pastor le pidió que fuera por su Biblia y la abriera, porque iniciarían una oración. Josué lo intentó, pero dijo al pastor que no la podía abrir. Es que no la puedo, así, ¿cómo se dice? Abrir, no la puedo abrir. El pastor se puso a orar y el ser en forma de mujer se retiró. Nuevamente le pidió que abriera la Biblia y Josué manifestó angustiosamente que estaba como pegada y no la podía abrir. En ese instante, Josué, alarmado, nos comunicó que había más seres que se aproximaban. Me están atormentando aquí. Me está picando mis costillas un demonio. Necesitas a Cristo en tu corazón. Dios, Son 3 seres horribles. Ayúdenme, por favor. Josué, toma la Biblia y ábrela. Vamos a orar, dijo el pastor. No puedo. Ellos me están pegando. Entonces repite conmigo, le indicó el pastor. Mis ojos a los montes. Mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde? No, eso no, porque... Y juntos oraron. Pero al joven lo interrumpían unos gruñidos que provenían de aquellos seres, los cuales se escuchaban perfectamente en la transmisión. Estos seres empezaron a hacer ruidos como cerdos, y en tono de burla, el pastor Guaso interrumpió la oración y se dirigió enérgicamente a ellos. En el nombre de Dios, cállense. Por la bendita sangre de Cristo, les ordeno que se callen. Mientras Josué, que no podía orar, lloraba con angustia y pedía que lo ayudáramos, porque los demonios lo estaban golpeando en las costillas. En la cabina se escuchaba el temor de quienes ahí se encontraban, casi llegando al pánico, cuando el frío se acrecentó y al recitar el Salmo 91 de la Biblia, la hoja se enrolló sola y comenzó a desenrollarse y enrollarse de nuevo. Todo esto acontecía mientras el pastor trataba de expulsar a los demonios que estaban con Josué. A pausas, con mucha dificultad, el joven repetía la oración que el pastor mencionaba y lentamente llegó la calma en la casa de Josué y en la cabina. El frío había cesado. Te confieso como el único, tienes que decir. El único, te confieso como el único, tú eres mi Salvador. Estaba por finalizar la transmisión del programa. Josué, más tranquilo y algo desconcertado, mencionó que a las 4 de la madrugada tenía que celebrar un ritual en un cerro cercano a su casa. El pastor Guaso le recomendó que no lo hiciera, si deseaba terminar con esa pesadilla. El joven accedió y quedaron en que se pondría a orar y a reflexionar, y el siguiente lunes se entablaría comunicación con él nuevamente. Una vez terminada la transmisión, se quedó platicando unos minutos con el pastor. El lunes, al comunicarse a su casa, contestó uno de los empleados de Josué y dijo que el joven había sufrido un accidente el fin de semana y se encontraba en el hospital. El empleado, que dijo llamarse Roberto, manifestó que no sabía exactamente qué había pasado. Solo sabía que al joven lo habían golpeado brutalmente y le habían enterrado un crucifijo en el vientre, por lo que estaba grave en un hospital conocido. La productora de contenidos del programa hábilmente investigó el teléfono del hospital, que se encontraba en el vecino país del norte, y una trabajadora social comentó que no había nadie con él y se encontraba muy grave. Había sido sometido a una operación de alto riesgo y se encontraba en la sala de terapia intensiva. Las próximas 72 horas serían críticas y por eso solicitaban que un familiar acompañara a Josué. Nunca se presentó alguien de su familia. 2 semanas después, Juan Ramón Sáenz logró hablar nuevamente con Josué en el hospital y le contó lo que ocurrió aquella misteriosa noche.
Los seres que lo golpeaban mientras estaba orando con el pastor regresaron más tarde y comenzaron a destruir todo lo que había en su cuarto. Los focos y los floreros estallaban, tiraban los libreros y demás muebles, y las sillas y otros objetos volaban por el cuarto como si tuvieran vida propia. Finalmente, una gran sombra se plantó frente a él y le recriminó con furia y con palabras altisonantes: «Te lo advertimos, ahora te vas a pudrir en el infierno». Este poderoso demonio tomó un crucifijo que algún día su abuelita le había regalado y sin piedad lo incrustó en su vientre, causándole una grave hemorragia que lo hizo perder el conocimiento, que no recuperó hasta ese día. Pasó un mes. En el hospital lo habían dado de alta, por lo cual retornó a su casa, pero se perdió contacto con él. Pensando en el joven y en la posibilidad de ayudarlo a que saliera de tan espantosa situación, Juan Ramón cruzó la frontera para dirigirse a su casa, situada en una zona lujosa cercana a Los Ángeles, California. Le costó trabajo, pero logró localizar la calle donde se ubica el domicilio. Localizó la casa. Tenía un jardín grande y arreglado, y la reja estaba abierta. Era una casa lujosa pero de construcción extraña, como una vieja casona europea del siglo pasado, con grandes puertas y amplios ventanales. Al llamar a la puerta, salió un hombre alto, delgado, de tez blanca, parecía sajón, muy pálido y con una mirada extraña. Detrás de él se distinguía una sala enorme, pero en gran desorden y con un olor como a excremento. Se quedó viendo fijamente al conductor como preguntándole: «¿Qué quieres?». Él le dijo: «Buenos días, ¿habla usted español?». No le respondió con palabras. Solamente meneó la cabeza e indicó que sí. Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo. «Ando en busca de un joven de nombre Josué», y le explicó brevemente que había hablado con él y que se encontraba preocupado por su estado. «¿Se encuentra él?». Nuevamente, el pálido solo movió la cabeza indicando que no, y le cerró la puerta en la nariz. 2 días más tarde, regresó a México. Pasaron 15 días y recibió entonces una llamada de Josué. Le dijo que se encontraba mejor y estaba recibiendo ayuda espiritual en una iglesia que le recomendó el pastor Guaso. No había vuelto a su casa porque le habían permitido quedarse en las instalaciones adjuntas. Le platicó a Josué que estaban preocupados y lo había ido a buscar a su casa, y él le contestó: «No puede ser, mi casa está abandonada. Yo no quise regresar por miedo a otro ataque, y mis empleados se fueron porque los asustaban mucho». Al mencionar las características de la finca, todas coincidían. No se había equivocado. Todavía un tiempo después, Josué se encontraba en el monasterio, donde recibía ayuda espiritual y psicológica. No tiene permitido hablar del tema porque, según los médicos que lo atienden, esto retrasaría su recuperación. Espiritualmente, evoluciona con la energía que le proporciona su arrepentimiento y su reencuentro con Dios. Una cuestión quedó por aclarar: ¿quién abrió la puerta de la mansión llena de maldad esa mañana? ¿Acaso usted se lo imagina? Espero que esta historia te haya gustado. Es una historia de la mano del mismo Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, conductor de aquel famoso programa llamado La Mano Peluda. Recuerda seguir enviando tus historias a La Calle del Miedo, suscribirte en Facebook al grupo de amigos de Calle del Miedo y también visitar nuestro blog. Aquí se respira el miedo. Hasta la próxima.